Bienvenidos a esta exploración de la anatomía del hueso parietal. Este hueso, de naturaleza par, se encuentra estratégicamente ubicado en la porción laterosuperior de la calvaria, en la región craneal. Para comprender mejor su disposición, imaginemos colocar la cara cóncava del hueso hacia adentro. Además, observemos su ángulo esfenoidal, desde el cual se irradian surcos vasculares apuntando hacia abajo y adelante. Notemos también el borde cóncavo y cortante que se dirige hacia abajo, contribuyendo a su posición y estructura única. Esta posición anatómica proporciona una perspectiva inicial para explorar las características detalladas de este hueso. Descripción. Este hueso, con una forma cuadrilátera distintiva, revela dos caras principales, 4 bordes y 4 ángulos que contribuyen a su singular anatomía. Cara externa. Esta cara, de naturaleza exocraneal y convexa, presenta una destacada elevación en su parte media, conocida como la eminencia parietal. Justo por debajo de esta eminencia se observan dos líneas curvas cóncavas hacia abajo, denominadas líneas temporales. La línea temporal superior sirve como punto de inserción para la fascia temporal, mientras que la línea temporal inferior es el sitio de inserción del borde superior del músculo temporal. Cara interna. En contraste, la cara interna es intracraneal y se encuentra en relación con los lóbulos parietales del cerebro. Esta región forma la fosa parietal, correspondiente a la eminencia parietal de la cara externa. En la superficie interna se aprecian surcos ramificados que se asemejan a las nervaduras de una hoja de higuera. Estos surcos corresponden a la impresión de la arteria meningea media y sus ramas. Notablemente, se distingue el surco del seno sagital superior, con un semisurco hacia el borde superior y paralelo a él. Además, se encuentran pequeñas fositas granulares que albergan las granulaciones aracnoideas. Bordes y ángulos. Diferentes bordes y ángulos contribuyen a la estructura del hueso parietal. Borde sagital. Ubicado en la parte superior, presenta un grosor notable y un borde dentado para la sutura sagital o interparietal. Borde escamoso. Situado inferiormente, es corto, delgado y biselado, describiendo una curva cóncava hacia abajo. Se articula parcialmente con el esfenoides y el resto con el temporal. Borde frontal. Orientado hacia el frente, es dentado a lo largo de su longitud y se adelgaza hacia abajo, conectándose con el frontal a través de la sutura coronal. Borde occipital. Equipado con dientes más largos y gruesos que el borde sagital, se articula con los bordes lambdoideos de la escama del occipital, formando la sutura lambdoidea. Ángulo frontal, anterosuperior. Colabora con el parietal opuesto y el frontal, formando el brecma. Ángulo esfenoidal, anteroinferior. Se une al borde parietal del ala mayor del esfenoides, siendo parte del pterion. Ángulo occipital, póstero superior. Caracterizado por ser obtuso, se articula con el parietal opuesto y la escama occipital, constituyendo la sutura lambdoidea. Ángulo mastoideo, póstero inferior. Grueso y truncado, se articula con la porción mastoidea del temporal y con el occipital. Estructura. La estructura interna del hueso parietal revela una característica distintiva conocida como el diploe, que desempeña un papel crucial en su resistencia y solidez. Esta disposición particular del tejido óseo varía a lo largo del hueso, siendo más prominente en la parte superior y considerablemente más delgada en el borde inferior. Diploe. En la porción superior del hueso parietal, el dipló se presenta de manera abundante. Esta región de tejido esponjoso, formada por trabéculas óseas, contribuye a la absorción de fuerzas y proporciona una mayor resistencia a la estructura. Su disposición en esta región superior contribuye a la capacidad del hueso para soportar tensiones y cargas.
A medida que nos desplazamos hacia el borde inferior, la cantidad de diploe disminuye, lo que resulta en una estructura más compacta. A pesar de esta disminución en la cantidad de tejido esponjoso, la arquitectura general del diploe en el hueso parietal continúa brindando solidez y resistencia. La presencia del diploe en el hueso parietal refleja una adaptación estructural que equilibra la necesidad de resistencia con la eficiencia en el uso de materiales. Esta peculiar configuración contribuye a la función protectora y de soporte del hueso parietal en la compleja estructura craneal. Anatomía de superficie. La observación de la anatomía de superficie del hueso parietal proporciona información valiosa sobre su relación con las estructuras circundantes en el cráneo humano. Cara exocraneal. La parte superior y externa de la cara exocraneal del hueso parietal es una región que, en condiciones normales, entra en contacto directo con el cuero cabelludo. Este contacto se establece por encima de la línea temporal superior, donde el hueso es accesible desde el exterior. La presencia de este hueso en la superficie craneal contribuye a la conformación de la región superior de la cabeza y participa en la definición de la forma craneal. La eminencia parietal, una saliente que se distingue en la cara externa del hueso, es una característica anatómica importante que se manifiesta en esta región exocraneal. La eminencia parietal contribuye a la apariencia exterior del cráneo y puede variar en su prominencia de una persona a otra. Línea temporal, superior y músculo temporal. Por debajo de la línea temporal superior, el hueso parietal se encuentra cubierto por el músculo temporal y su fascia. La línea temporal superior sirve como punto de inserción para la fascia temporal, que recubre el músculo temporal. Esta región está involucrada en los movimientos de la mandíbula y participa en la masticación. La interacción entre el hueso parietal y el músculo temporal destaca la complejidad de la anatomía craneal y su relación con las funciones motoras del cráneo. Observar la superficie del hueso parietal no solo revela detalles anatómicos, sino que también proporciona información sobre su función en la estructura global del cráneo y su contribución a las actividades motoras asociadas con la región craneofacial. Desarrollo del hueso parietal. El proceso de desarrollo del hueso parietal es fascinante y refleja la complejidad de la formación del cráneo humano durante la etapa embrionaria y fetal. Durante el desarrollo embrionario, el hueso parietal se forma a expensas del cráneo membranoso, lo que significa que se origina a partir de tejidos membranosos sin la presencia de un esbozo cartilaginoso. Este método de desarrollo resalta la plasticidad y la capacidad de adaptación del tejido embrionario para formar estructuras óseas esenciales. El inicio del proceso de osificación del hueso parietal ocurre alrededor del día 45 de vida intrauterina. En esta etapa, se manifiesta un punto de osificación en el área correspondiente al futuro hueso parietal. Este punto inicial de osificación irradia en todas las direcciones, marcando el inicio de la formación del hueso. A medida que avanza el desarrollo, este punto de osificación se expande y se fusiona con las áreas circundantes. Sin embargo, durante ciertos periodos del desarrollo embrionario, estos puntos de osificación se mantienen separados de los puntos vecinos por espacios membranosos. Estos espacios, conocidos como fontanelas, son áreas flexibles y membranosas que permiten cierta flexibilidad en el cráneo del recién nacido durante el parto y los primeros meses de vida. La presencia de fontanelas destaca la adaptabilidad y la capacidad de moldeamiento del cráneo en desarrollo. Con el tiempo, estos espacios membranosos disminuyen en tamaño y eventualmente se cierran a medida que los huesos craneales se fusionan por completo. Este proceso dinámico de desarrollo del hueso parietal contribuye a la formación integral y la funcionalidad del cráneo humano.
asegurando su resistencia y capacidad de protección para el encéfalo. Agradezco tu atención y espero que la información haya sido útil. Si te ha gustado este contenido y deseas recibir más información sobre anatomía u otros temas de interés, te invito a suscribirte al canal. De esta manera podrás estar al tanto de las actualizaciones y recibir contenido educativo de calidad. Gracias por tu interés y espero que tengas un excelente día.